Bueno, agradeceros que estéis una mañana aquí con nosotros para pensar de manera colectiva, sin himnos, sin banderas, con libertad, con tranquilidad, que no sin ideología, sobre temas que nos importan, sobre temas que nos interesan, ¿no? Y hacerlo con la mente abierta y hacerlo con la capacidad que da el pensamiento, ¿no? Analizar una idea, tensionarla, analizarla, para luego adoptarla o rechazarla sin más, ¿no? Eso es lo que pretendemos desde La Grieta, que como ya sabréis, no es un defecto arquitectónico, es ese lugar interesante a veces de esos muros infranqueables, ¿no? Que deja pasar la luz y el aire. Y eso es lo que pretendemos con el análisis que vamos a hacer hoy, ¿no? Y lo hacemos con una premisa, que creo que es lo que nos hace confluir a muchos y a muchas de los que estamos aquí, ¿no? Poner a las personas en el centro del debate, y hoy va a ser en el centro del debate sobre la economía, sobre el trabajo, sobre cómo evolucionar en un mundo moderno con una economía que dé la mano a las personas y que sirva de herramienta, no de fin, ¿no? Y eso lo vamos a hacer con tres personas que nos van a presentar una teoría, la teoría moderna, monetaria moderna. Lo vamos a hacer también con dos personas miembros de la Asociación de La Grieta, que como podéis leer sus currículum en Internet, yo no voy a perder el tiempo contándolo, pero sí creo que era interesante una pinceladita sobre el área de conocimiento de donde se hacen las reflexiones, que creo que eso puede ser interesante. Os presento de una manera muy rápida. Stuart Medina, que es economista, Hedwig Mathor, que es filósofa, Manuel Moneireo, que es abogado, Alberto de los Ríos, que es profesor de historia, Esteban Cruz, que es economista, Ángel Ramírez, que anda por ahí, que nos hará el relato al final de la sesión intentando ordenar todo lo que ocurra hoy por la mañana, que es sociólogo, y yo, que soy Victoria Fernández, que también soy economista. Lo que pretendemos es dar respuestas. Se han lanzado tres preguntas, que las conocéis, no voy a ocupar tiempo de nuevo contándolas. Son tres preguntas que podrían ser independientes, pero lógicamente están interconexionadas. Vamos a tener un tiempo en la mesa para abrir, para presentar la teoría, para reflexionar sobre ella, y luego, por supuesto, entre todos y entre todas, vamos a seguir charlando sobre esta teoría y sobre todo los elementos que pueden confluir en ella. El orden, el que vosotros mandéis, pero considero interesante primero una presentación de la teoría con todas sus variables y luego ir entremezclando las distintas opiniones desde esas distintas áreas de conocimiento que hoy estamos en la mesa. ¿Empiezo yo? Venga. ¿Se me oye bien? Porque no sé si está activado el micro, ¿no? Sí, se oye bien, vale. Bueno, gracias, Victoria. Oye, un placer. Este patio es una maravilla. La verdad es que solo para estar aquí un ratito ya merecía la pena el viaje, ¿no? Empieza uno a pensar en Ibn Khaldun, ¿no? El economista, bueno, uno de los fundadores de la economía, ¿no? Un andalusí que fue expulsado de Sevilla, ¿no? Y acabó en Túnez, pero dicen que fue uno de los primeros que formuló una teoría del valor basada en el trabajo, y era andalusí, ¿no? Y se da el mérito a Adam Smith de haber fundado la economía y posiblemente el mérito de haber hecho una primera formulación de una teoría económica quizás sea de un andalusí, bastante olvidado lamentablemente, pero bueno, se lo imagina uno por aquí hablando de economía. Bueno, pues la teoría monetaria moderna, a ver, me han pedido que sea muy breve, porque que no me extienda más de 10 minutos y probablemente ya he perdido un minuto, porque por lo visto la intención es que ya sea un debate y que haya un formato de discusión y de recogida de ideas. Entonces, pensando en cómo es describir la teoría monetaria moderna, muy brevemente, bueno, primero la importancia de conocer cómo funciona el dinero y los sistemas monetarios es fundamental para cualquier persona de izquierdas, porque si no caemos en las trampas permanentes de no se puede hacer, no es realista, no es práctico, estas políticas sociales no son posibles porque no hay recursos, no hay dinero, no hay medios para hacer las cosas, ¿no? Entonces, por eso decían, que no sé si es una cita apócrifa o no, de Henry Ford, decía que si la gente, era importante que la gente no conociera cómo funcionan los sistemas, el dinero y los bancos, porque si no al día siguiente habría una revolución. Y yo creo que tenía bastante razón, ¿no? Entonces, para explicar un poco cómo funciona el sistema monetario, hay una anécdota o una fábula que escribió tal Michał Kalecki, un economista polaco de regambre marxista, pero que consideramos uno de los referentes de la teoría monetaria moderna. Y Michał Kalecki le estaba explicando a un general en un régimen dictatorial que hubo en Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial, él trabajaba en el Instituto de Estadística, cómo funciona, el general no entendía cómo funcionaba esto del crédito del dinero, ¿no? Entonces se le ocurrió una pequeña fábula, y entonces dice, bueno, había una población
judía en Polonia, había estas aldeas judías empobrecidas, donde todo el mundo estaba endeudado, no podía pagar sus deudas. Y un día llega a una posada de esta localidad un rico judío, y muy ortodoxo, y quería quedarse el fin de semana en la aldea, y dice, pero como el Sabbat yo no puedo tocar el dinero, te voy a dar un billete de $100 y ya ajustaremos cuentas cuando marche. Entonces se queda, se marcha temprano al día siguiente y se deja ahí el billete de $100, el posadero lo guarda una semana y el rico no volvía. Entonces pensó, bueno, este señor ya no vuelve, cogió el dinero, se lo dio a su mujer le venía muy bien porque le debía dinero a la costurera le vino perfectamente porque le debía dinero al carnicero, el carnicero se lo dio a su amante, que hacía tiempo que no le pasaba dinero, y la amante pues finalmente saldó unas cuentas que tenía pendientes en el albergue de la posada, ¿no? Y el dinero, el billete de $100 vuelve a manos del posadero. Al día siguiente viene el millonario judío y le dice, ¿se dejó usted aquí este billete de $100? Entonces este hombre, que es un hombre orondo, saca un puro, coge el billete, le prende fuego y con él enciende el puro, ¿no? Y cuando ve la cara de asombro del posadero, se ríe y dice, de todas formas era falso. Entonces, el punto de la fábula es entender que el dinero no es más que un tipo de deuda y es una institución social. Y que, en definitiva, si queremos resolver problemas de miseria y pobreza, simplemente creando dinero podemos resolver. Porque fijaos que en esta aldea toda la población estaba endeudada, no podía saldar sus deudas porque no había dinero circulando, y eso había parado la economía de la localidad. Y eso es un poco lo que pasa en una crisis como la que hemos tenido en España. Es decir, los bancos dejaron de dar crédito, ¿no? Dejaron de hacer hipotecas en 2011, o 2008, perdón, cuando empezó la crisis, y no había dinero circulando. Y al mismo tiempo, el gobierno, en 2011 de Zapatero, decide aplicar políticas de austeridad obligado por las autoridades europeas, ¿no? Por el Banco Central Europeo, porque nosotros hemos renunciado a nuestra soberanía monetaria hace más de una década, ¿no? Y entonces dejas a la economía sin dinero y lo que provoca es una situación de parálisis de la economía, de que las transacciones no se pueden, las deudas no se pueden saldar, las familias estaban muy endeudadas, porque estaban todas en deuda con los bancos y no había nuevo crédito para, digamos, que ese dinero circulara y se pudieran saldar todas esas deudas, ¿no? Entonces, en esencia, la teoría monetaria moderna lo que trata de explicar es cómo funcionan nuestros sistemas monetarios modernos basados en monedas fiduciarias. No estamos hablando de un sistema basado en un dinero mercancía, no estamos hablando, hoy en día no hay un dinero que sea oro o plata monedada. Prácticamente todo el dinero que circula son apuntes contables, ni siquiera tiene forma física. Monedas y billetes es una parte mínima del dinero que circula. Prácticamente todos son registros en un ordenador, ya sea un ordenador del Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales o en los ordenadores de los bancos, ¿no? Y básicamente tenemos dos tipos de dinero. Tenemos el dinero que crea el Estado, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo crea? Lo crea gastando. Eso es la forma de poner el dinero en circulación. ¿Y cómo lo destruye? Lo destruye recaudando impuestos. Entonces, uno de los principios más importantes de la teoría monetaria moderna es darnos cuenta de que este concepto de que el Estado primero se tiene que financiar para luego gastar es profundamente erróneo, porque un Estado, en principio, es creador del dinero. Y si es creador del dinero, es decir, produce el dinero, ¿para qué necesitaría sacarnos a nosotros el dinero de los bolsillos? ¿No? Y esto hay una anécdota de Warren Mosler. Tú me guardas el tiempo, ¿sí? Porque me adviertes cuando queda poco tiempo, ¿no? Pero de Warren Mosler, que decía que estaba en Pompeya visitando las ruinas y el guía le explicaba, pues con estas monedas que se han encontrado aquí,
digamos, el Imperio Romano recaudaba impuestos y con ello pagaba los impuestos. Y le preguntaba a Warren Buffett, ¿pero quién había producido las monedas, ¿no? Y decía, bueno, el guía se quedó descolocado y dijo, vamos a hacer el siguiente, a visitar el siguiente sitio, ¿no? Es decir, era el Estado romano el que acuñaba las monedas. Y era el que las producía y las entregaba gastando. Es decir, el gasto tiene que preceder a los impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es así, no tiene sentido que nos digan que el Estado, ante una crisis económica como la que hemos tenido recientemente, no puede gastar, ¿no? Es decir, estamos en una situación en la que los bancos no dan crédito, que es otra forma de dinero, el dinero bancario, no dan crédito, deja de circular el dinero y en una situación en la que se para la inversión y el consumo privado, nos dicen desde los economistas ortodoxos y desde Bruselas que la política adecuada es que añadamos más leña a la hoguera y recortemos el gasto público. Es decir, pongamos menos dinero en manos de los ciudadanos, porque esta es otra idea que tiene que quedar muy clara. El déficit público y la deuda pública, que es la acumulación de déficits públicos, ¿no?, es simplemente el ahorro del sector privado, o del sector no público, ¿vale? O sea, si consiguieran algún día los economistas ortodoxos y Bruselas salirse con la suya y consiguieran que el déficit estructural de la economía española, tal como manda ahora mismo el artículo 135 de la Constitución española, tras la reforma que se introdujo, la reforma express del año 2011, consiguieran salirse con la suya, es decir, reducir el déficit al 0,4% del PIB o menos, literalmente lo que estarían consiguiendo es que desapareciera todo el dinero de la circulación. O sea, que los bolsillos de los ciudadanos se quedaban vacíos. Entonces, caemos en una falacia de la composición, ¿no? Es decir, estamos comparando al Estado. Ya se me ha acabado el tiempo, ¿no? Pues me he pasado. Vale, me queda un minuto. Bueno, básicamente estamos cayendo en una falacia en la que, desgraciadamente, la izquierda también cae. Es una trampa que nos tienden para crear una escasez artificial y que permite que los recursos acaben en muy pocas manos, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que tratamos de hacer ver es que estas supuestas escaseces de dinero y de recursos del Estado son una falacia que no tiene ningún sentido y que cuando la izquierda cae presa de este tipo de trampas, acaba cayendo en lo que llaman la falacia de Robin Hood, ¿no? Esta idea de que para mejorar los servicios sociales, primero tengo que subirle los impuestos a alguien, porque si no, no puedo dar estas prestaciones sociales. Voy a acabar ya con una idea. Simplemente, nuestro punto de vista es que los impuestos no financian nada, los impuestos simplemente son el mecanismo que crea demanda por la moneda del Estado y es lo que nos obliga a aceptar la moneda del Estado, y que si queremos hacer políticas sociales avanzadas tenemos que abandonar la falacia de Robin Hood, ¿no?, de que quitándole el dinero a los ricos vamos a poder atender a los pobres, y hablar de otro tipo de políticas fiscales basadas en criterios de eficiencia y equidad, pero que no tienen nada que ver con la financiación del gasto social. Es decir, queremos ponerle impuestos a los ricos, pero por otra serie de razones, y si queréis luego las comentamos, porque se me ha acabado el tiempo, ¿vale? Vale. 10 minutos. Venga. Buenas tardes, es un placer estar aquí y participar en esta mesa hoy, en este magnífico entorno, y hablar sobre temas que creo que son esenciales y de los que se habla bastante poco. Seguro que muchos de los que estáis aquí conocéis o habéis leído algo sobre los planes de trabajo garantizado, pero quizás no conozcáis lo que es la teoría monetaria moderna. Y creo que esta es una de las razones principales por las que quizá los planes de trabajo garantizado no se entienden completamente bien. Creo que no se puede separar la parte prescriptiva, que son los planes de trabajo garantizado, del marco analítico del que surgen, que es la teoría monetaria moderna. Esto es como quien escucha campanas y realmente no sabe de dónde vienen. Como bien ha apuntado Stuart, desde nuestro marco analítico el desempleo es una decisión política, no de una mala asignación de recursos
o fruto de rigideces en el mercado de trabajo, como nos dicen tradicionalmente en la televisión. El emisor de moneda siempre puede cerrar la brecha de gasto creada por los deseos o necesidades de ingresos, beneficios o ahorros de las familias y de las empresas. Mis compañeros me han insistido en que sintetizase y fuese al grano con estas cosas, y por eso me he preparado la intervención para no desviarme mucho de las cosas importantes e intentar no dejarme nada por el camino. Los planes de trabajo garantizado crean empleo directamente, diseñando qué tipo de empleo queremos y en qué actividades invertimos para construir la sociedad en que queremos vivir. Esto no se trata de rescatar los beneficios privados cuando estos se atascan meramente, como ocurre con las tradicionalmente y erróneamente llamadas políticas keynesianas, sino que se trata de repensar el papel del Estado en la economía. He dividido las razones para acometer los planes de trabajo garantizado en dos partes. Una parte que son los aspectos transformadores o sociales y otra que son los aspectos estabilizadores o macroeconómicos. Voy a empezar por los primeros, que son 4. Primero, los planes de trabajo garantizado transforman el impacto ambiental que tienen los procesos productivos. Al no verse obligados a guiarse por el ánimo de lucro, permiten el uso de maquinarias o técnicas que pueden ser menos eficientes a nivel económico, pero que son más respetuosas con el medio ambiente. Además, también tenemos multitud de actividades que pueden ser más sostenibles para el medio ambiente, por ejemplo, el reciclaje, avanzar en la eficiencia energética de infraestructuras públicas y hogares, o sustituir el uso del automóvil y descongestionar el tráfico, entre muchas otras actividades que se os puedan ocurrir a cada uno de los que esté aquí. Segundo, los planes de trabajo garantizado transforman y socializan el trabajo de cuidados. Se puede cubrir la atención necesaria de nuestra población infantil, de nuestros dependientes y de nuestros mayores, sin obligar a los individuos a renunciar a sus proyectos por responsabilizarse de sus familiares. Estos trabajos generalmente son soportados por mujeres, por lo que la visibilización y valorización de este tipo de empleos podría iniciar un proceso de transformación en las relaciones de género en los hogares y en las comunidades, especialmente si los hombres comienzan a participar en estos programas. Tercero, los planes de trabajo garantizados transforman la lucha contra la despoblación rural. Las labores silvícolas para el control de los combustibles forestales, la reforestación con especies autóctonas para conservar el suelo y mejorar la gestión de los recursos hídricos, o mejorar las infraestructuras de prevención y las acciones de sensibilización para saber cómo actuar y evitar que se puedan producir incendios, son algunas actividades a tener en cuenta, especialmente en el ámbito rural, y que ayudan a fijar la población y deben hacerse. Por último, de los aspectos transformadores, los planes de trabajo garantizado permiten transformar la innovación. Se pueden promover inversiones en sectores que habitualmente el sector privado no invierte lo suficiente, puesto que no ha visto posibilidades de hallar los beneficios esperados, como por ejemplo en energías renovables o en la investigación en ciertas enfermedades. Además, se dinamizaría el sector privado obligándole a competir en innovación y no hacerlo en salarios, tal como ocurre hoy. Bueno, estos 4 que he dicho son los aspectos transformadores o sociales, que ciertamente tienen cierta connotación ideológica en función de en qué actividades decidimos invertir. Igual otra persona con otras prioridades propondría invertir en la carrera espacial, en levantar muros o a saber. Pero existen la otra parte que he dicho, los aspectos estabilizadores o macroeconómicos, son unos aspectos puramente técnicos que quizá hay menor debate ahí sobre en qué podríamos hacerse. Estos aspectos estabilizadores o macroeconómicos son 5. Primero, los planes de trabajo garantizado estabilizan las condiciones laborales. Fijan un suelo a los salarios estableciendo el ingreso y las condiciones mínimas del trabajo. Cualquier empresa que quiera ofrecer un empleo en el sector privado deberá como mínimo ofrecer estas condiciones ofrecidas por los planes de trabajo garantizado para atraer a esos trabajadores.
y esto directamente acaba así con la precariedad que sufrimos hoy. Segundo, los planes de trabajo garantizado estabilizan el ciclo económico. En recesión, los planes de trabajo garantizado ayudarían a mantener los ingresos de los trabajadores que son expulsados del sector privado, absorbiéndolos en los programas de trabajo garantizado. No habría ese círculo vicioso de caída de ventas, despido de trabajadores, nueva caída de ventas y posterior cierre de empresas que existe también hoy en día. Tercero, los planes de trabajo garantizado estabilizan los precios. En épocas de expansión, como alternativa a las exigencias salariales de los trabajadores, los empleadores podrían reclutar del fondo o reserva o almacén que son los planes de trabajo garantizado, evitando así que la economía llegue a una espiral precios-salarios que desemboque en inflación. También aumentan la flexibilidad del mercado laboral, puesto que mejoran las habilidades de los individuos y, por tanto, la productividad en la economía. Los planes de trabajo garantizado funcionarían como un ejército de reserva de trabajadores, pero lo harían con trabajadores que se moverían entre empleos del sector público y empleos del sector privado, y no entre una situación de empleo y de desempleo como ocurre hoy. Por tanto, mejorarían las habilidades y supondría una mayor flexibilidad funcional en el mercado laboral. Por último, este para mí es quizá el punto más esencial, es que los planes de trabajo garantizado estabilizan el valor de la moneda. Dado que la moneda es un monopolio público, el Gobierno puede determinar su valor eligiendo lo que va a dar a cambio. ¿A cuánto pagará la hora de trabajo en estos planes de trabajo garantizado? Como el trabajo es un elemento común a todos los bienes y servicios, el Estado tiene así la prerrogativa de fijar los demás precios al del trabajo, sobre el cual gravitarían. Esto, por supuesto, no quiere decir que el Estado pueda definir los precios relativos de todos los bienes y servicios, ya que este es un proceso complejo que depende de muchos otros condicionamientos como el poder de monopolio o la desigual tasa de beneficios entre sectores. Bueno, para acabar, tengo varios apuntes finales que hacer. Los planes de trabajo garantizados son herramientas complejas que requieren de la participación de la comunidad para su diseño y aplicación. Requieren también de conocimiento para una correcta ejecución y coordinación y de transparencia para una eficaz supervisión. Como veis, estas funciones pueden dividirse entre las distintas administraciones públicas, local, regional y general, respectivamente. Otra cosa en que quiero hacer hincapié es en que cómo se introduce el dinero en la economía importa. Esto es esencial y creo que no se basa en consideración ética sobre el trabajo alguna. No es lo mismo dar dinero a cambio de nada que hacerlo a través de dar empleo. Solo así pueden hacerse valer los mecanismos estabilizadores o macroeconómicos que he comentado antes. Además, y con esto sí que acabo, solo mediante el trabajo y la coordinación del mismo para dirigir la inversión es que pueden darse una respuesta estructural a los retos a los que nos enfrentamos. Independientemente del sentimiento que cada uno le guíe, no es correcto extrapolar los planes bien intencionados de cada uno a la sociedad. No existe una mano invisible que coordine las iniciativas individuales para lograr un bien público, un objetivo público determinado, ni dentro del mercado ni tampoco fuera de él. Transformar la sociedad invirtiendo en cuidados, invirtiendo en cultura, en renovables, en investigación, en lo que se os pase por la cabeza, se hace con trabajo, y los planes de trabajo garantizados son la herramienta que nosotros proponemos para organizar esta división social del trabajo para los fines que deseamos como comunidad. Y bueno, esta es mi intervención. Muchas gracias. Dentro de un mes o 2 meses saldrá un libro de Stuart Medina. Yo siempre hago esfuerzo porque se lea más y se estudie más, porque no hay saberes inocuos ni saberes que se obtengan de la nada. Todos los saberes exigen sacrificio, lectura, tiempo, pensar.
y Stuart está a punto de sacar un libro, digo esto porque yo estoy leyéndolo porque le voy a hacer el prólogo, sobre una introducción a la teoría monetaria moderna. Todavía tenemos dudas sobre el título del libro, pero es un libro que saldrá en un mes o 2 meses y que os prometo que lo presentaremos en Córdoba para seguir haciendo esfuerzos para meternos en una teoría económica que pone en cuestión todos los fundamentos que hemos considerado o que se consideran hoy en la economía dominante como los fundamentos de la economía. Es decir, se convierten en contraintuitivo fundamentalmente porque la intuición ha sido antes construida precisamente por la economía dominante. Y por tanto tendremos que ir enfrentándonos a cosas que no nos parecen intuitivamente importantes. Quiero decir que la teoría monetaria moderna es un instrumento que tiene distintas características. Se puede hacer de aquellos que siguen pensando que el capitalismo es el mejor de los órdenes posibles, o se puede hacer, como en mi caso, de aquellos que consideramos que hay que superarlo desde una perspectiva, en mi caso, marxista. Es decir, admite, como siempre, diversas lecturas. Tercera cuestión que quiero señalar rápidamente es la siguiente. La palabra es, el dinero es una institución social cuyo monopolio lo tiene el Estado. La teoría económica moderna es, sobre todo y más que todo, el control democrático de la economía. Nos da instrumentos para controlar la economía, pero específicamente nada más y nada menos que el capital financiero. Ahora estoy trabajando con un grupo de personas para presentarnos en el Parlamento español una ley de banca pública, que justamente una de las personas que está trabajando es Stuart, y tenemos un grupo de personas para presentar una ley en favor de una banca pública, precisamente desde nuestra posición de la teoría monetaria moderna. La cuarta cuestión interesante, el problema que tenemos actualmente es que nosotros no tenemos el monopolio de la moneda, porque tenemos una moneda que no depende de nosotros, que es el euro. El gran problema que tiene la teoría moderna es que presupone que cada sociedad, cada Estado, nación, controle su propia moneda, no dependa de otra moneda. Entonces había que distinguir dos cosas muy importantes, que es entre el emisor de la moneda y el que utiliza la moneda. El Estado español no emite la moneda. Es más, no lo emite en la práctica ningún Estado, sino un banco que es independiente por ley de cualquier Estado. Es decir, gestiona la moneda como si la moneda fuera un ente neutral, independientemente de la política y de la economía. Entonces, para los gobiernos, eso se ve mucho en el caso de Grecia, el euro es una moneda extranjera, porque no la controlas tú. Y, por tanto, te viene impuesto, y de ahí la posibilidad que tienen los poderes económicos, en este caso el Banco Central, de liquidarte la moneda y liquidarte la posibilidad de hacer una política económica alternativa a la que manda la Unión Europea. Por tanto, hay que distinguir siempre el que emite en monopolio la moneda y los usuarios de la moneda. Cuando una cosa y otra no coincide, macroeconómicamente significa que la política fiscal y la política monetaria están rotas. Cuarta cuestión, desempleo, que es la parte final de mi intervención. O sea, para mí el desempleo tiene mucho que ver con una vieja hipótesis de Carlos Marx, que era la contradicción entre el desarrollo impetuoso de las fuerzas productivas y las relaciones sociales, es decir, el modo de organización social. Eso tiene que ver con una palabra decisiva, que es productividad. Ahora, los compañeros de la teoría monetaria moderna, luego los podemos hacerlo, han hecho varios trabajos magníficos, donde muestran cómo se ha ido perdiendo la relación entre los salarios y la productividad. Es decir, la productividad del trabajo ha crecido más que los salarios.
Y eso, por definición, significa que la renta de los ricos, de los poderosos, crecen más que los salarios. Eso significa para el conjunto de la economía que la economía tiene una permanente sobreproducción o una permanente escasez de demanda, producto fundamentalmente de que los salarios van por detrás de los beneficios empresariales, es decir, que la productividad se va hacia los ricos y no hacia los asalariados. Fijaros bien que el periodo de mayor crecimiento de la economía capitalista, que fueron los 30 años gloriosos, la clave estaba en un reparto más o menos equilibrado entre la productividad y los salarios. Eso permitía que crecieran los beneficios, pero que, paralelamente, por una política económica que la hacía posible, paralelamente iban creciendo los salarios y con eso las condiciones de vida. Los salarios que tienen, como ustedes saben, 3 componentes. Hay un salario directo, que es el que se recibe con la nómina, hay un salario indirecto, que son las prestaciones sociales, y luego hay un salario diferido, que son las pensiones. Si os fijáis bien, todos los planes económicos actúan sobre eso, sobre las 3 cosas. Salario indirecto, salarios diferidos y salarios directos. Es decir, la productividad, pues, se está repartiendo desigualmente y eso hace que los salarios, de una u otra manera, vayan por detrás y, por tanto, empobrecimiento de los trabajadores. Sexta cuestión. La sexta cuestión es muy importante. La palabra es esta, que es la clave, que es lo que explica algunas de las cosas que ha dicho el compañero, que era el pleno empleo. O sea, de la izquierda, de las fuerzas trabajadoras, inclusive de los sindicatos, ha desaparecido la idea de que el pleno empleo es imposible, precisamente por el cambio tecnológico. ¿Qué contradicción hay detrás ahí? Que no nos damos cuenta, que un poco terminaríamos siendo casi ludistas de nuevo, que enfrentarnos al cambio tecnológico precisamente porque incrementa la productividad, pero el problema no está ahí, es en las relaciones de poder que hace que esa productividad no se reparta hacia el pleno empleo. ¿Cuáles son las condiciones actuales del mercado laboral? Se trabaja cada vez más, con menos derechos, en peores condiciones y en trabajos que reflejan un modelo productivo que no te da la posibilidad del pleno empleo, ni siquiera una cualificación en tu fuerza de trabajo. Entonces, ¿dónde está la clave? Es que si existiera el pleno empleo, los avances en la productividad lo que podrían hacer es una reducción del tiempo de trabajo, que es trabajar todos y todas, trabajar menos y tener más poder. Termino con Michel Kalecki. ¿Dónde está el problema? Por eso muchas veces a mí muchas de las formulaciones modernistas se puede decir que me llaman la atención. El problema de fondo es que, como nos dijo en el año 44 Michel Kalecki, se llama Los problemas políticos del pleno empleo, el gran problema que nos dijo fue lo siguiente, que el pleno empleo es, tarde o temprano, se enfrenta con los intereses de los capitalistas y de los empresarios. ¿Por qué? Fundamentalmente. Porque, por un lado, refuerza el poder estructural de los trabajadores en la sociedad. Todos lo sabemos, que lo que hace que nuestros salarios se vayan a la mierda es que siempre hay, al lado de la empresa, gente dispuesta a trabajar más que tú y por peores condiciones que tú. Se puede decir que hay una oferta de trabajo permanente. Eso se hace, ¿por qué? Porque el ejército de reserva es ya estructural a la sociedad capitalista. Y eso lo refuerza el modelo productivo dominante en España, eso hace que los salarios tiendan a la baja y que la precariedad se imponga. ¿Dónde está el problema del pleno empleo? Que eso facilita el poder negociador de los sindicatos, le da más presencia a los trabajadores en la empresa y en la sociedad, y eso favorece que nos podemos plantear elementos cualitativos en la vida económica, que es qué tipo de empresa tenemos,
quién controla la inversión en la empresa, cómo podemos trabajar menos y permitir que la liberación de la mujer se articule. Termino con la siguiente tesis. La liberación del trabajo y la liberación en el trabajo es una misma lucha. No son dos cosas. Liberar el trabajo de la explotación y liberarse del trabajo solamente se consigue liberando el trabajo. Precisamente porque esa es la única medida posible. ¿Por qué? Porque hay un sujeto político-social, que es las clases trabajadoras, que si tienen poder en la sociedad, al menos actuarán como una contrapoder frente al capital y que, sobre todo, tendrían la capacidad de imponer un nuevo modo de vida donde las personas sean el centro y el capital sean un epifenómeno que cada vez lo podamos superar. Muchas gracias. ¿Alberto? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Bueno, muchas gracias por estar aquí hablando de teoría monetaria y trabajo un sábado todavía de verano, ¿eh? Que es un esfuerzo interesante, quiere decir que no todo está perdido, ¿eh? Que efectivamente, como decía Manolo, pues conviene estudiar, pensar, reflexionar y en estos momentos más que nunca. Los que impulsamos este laboratorio ciudadano de la Grieta tratamos de presentar distintos lados de la realidad, no exactamente defender o contradecir ninguna tesis, sino intentar construir entre todos pensamientos y propuestas, ¿no? Y es una suerte contar con gente tan, con ideas tan potentes como las que se están exponiendo aquí, ¿no? Yo me voy a centrar en una de las tres cuestiones nada más, porque, bueno, como habéis visto, son temas contundentes para estar aquí solo con uno de ellos varios días, diría yo. En concreto, con la cuestión que planteábamos, la segunda cuestión de si es posible que todas tengamos trabajo en el contexto actual, ¿no? Y voy a actuar un poco de contrapunto, dándole un poco vuelta a esta idea, preguntándome si es, más que si es posible, si es necesario y si es deseable que tengamos un trabajo todo el mundo, o empleo mejor que trabajo, ¿no? Ya después. Y voy a hacerlo haciendo un poco de recorrido histórico, que es a lo que me dedico habitualmente. Y bueno, pues empezando por la Revolución Industrial, ¿no? Y yo releía estos días un libro que para muchos de nosotros fue importante, un historiador marxista británico, Thompson, Costumbres en Común, y nos contaba Thompson cómo en la Revolución Industrial hay dos grandes construcciones culturales que hacen posible la revolución, primero agrícola y después industrial. Una es los cercamientos de los comunales, de las tierras comunales, donde poco a poco se va privatizando el espacio físico, ¿no? Y otro es la disciplina del trabajo. Es decir, si recordáis tiempos modernos, aquella imagen del reloj y de las ovejas pasando, cómo el capitalismo va haciendo entrar a esos trabajadores, en este caso, muchos de ellos procedían del mundo agrícola, y cómo el uso del tiempo, que estaba más relacionado pues con los ciclos naturales, con las estaciones y con lo religioso, el capitalismo lo mete en la jornada laboral. Y bueno, hasta en la educación hay unos timbres, los que trabajamos en la educación, que son exactamente reproducción de una fábrica, ¿no? Es decir, el control del tiempo es una parte fundamental de la construcción cultural del capitalismo, que nos hace, bueno, pues es decir, entrar por el camino. El siglo XX, de hecho, en el movimiento obrero, una de las cosas que hace es reducir la jornada laboral, el descanso dominical, lucha precisamente por no estar tanto tiempo trabajando. Y incluso en el estado del bienestar, hablaba antes de los 30 gloriosos, pues el mes de vacaciones, todo va por reducir el tiempo que de nuestras personas se dedica a producir, ¿no? El siglo XXI, además, estando ya en este momento en el que estamos, donde la automatización, la robotización, las distintas formas de gestión
empresarial que Esteban Hernández, en su libro Las instrucciones de uso del capitalismo del siglo XXI, o los límites del deseo, dice que estamos en un proceso de McDonaldización del trabajo, que ya es, todo está medido, perfecto, para que no se pierda ni un segundo, ¿no? Todo esos sistemas hace que en este momento, y por aquí se ha dicho hace un momento, el factor trabajo y la distribución de la renta se ha ido hundiendo, en España, por ejemplo, y se ha desequilibrado muy rápidamente, mientras que el factor capital es el que se lleva toda la renta, ¿no? A lo mejor tendríamos que replantearnos si es esa la división necesaria, la de capital y trabajo, que también podría ser otra forma de entender las cosas, ¿no? Bueno, cuando hablo de trabajo, a lo mejor alguien me decía el otro día, tendríais que hablar de empleo. Evidentemente, cuando nos hemos estado preparando esta charla, hemos estado trabajando y nadie nos paga. Históricamente las mujeres han estado trabajando y nadie les consideraba trabajadoras. Y sin embargo, son las que han sustentado la vida, ¿no? Entonces, se está intensificando la mercantilización del tiempo. Y además el trabajo todavía en las mentalidades tradicionales es lo que te da dignidad e incluso identidad. Es decir, yo soy maestro. No, yo soy una persona que además durante una parte de su tiempo se dedica a eso y le pagan. Y luego hace muchas otras cosas, ¿no? Las ideologías del trabajo están asociadas a ese momento, la revolución industrial, tanto el liberalismo como en gran parte, no todos, la tradición del marxismo, porque luego hablaremos, no todos, ¿eh? Y incluso en el siglo XX ha sido una lucha entre a ver quién producía más y mejor, entre el capitalismo liberal y el socialismo real, ¿no? Que fue durante mucho tiempo una batalla de productividad, de quién trabajaba mejor y más eficaz, ¿no? Y aquí también me quiero referir a una lucha que yo me parece paralela a esta, que es la lucha por el tiempo. La lucha por el tiempo que dice Jorge Moruno en un artículo, Jorge Moruno, sociólogo y antiguo responsable del discurso de Podemos, dice que quizá la batalla no es tanto el trabajo, sino el control del tiempo, que las élites han hecho que nuestro tiempo esté en servicio de ellos, ¿no? Y pasar del derecho al trabajo al derecho al bienestar, en lugar del derecho al trabajo, ¿no? Y repartir así más democráticamente el tiempo, es decir, que tengamos más control nosotros sobre el tiempo. ¿Cómo? Pues evidentemente ahí hay distintas posibilidades. Aquí se plantea una, que haya garantía de empleo, con lo cual tú ya no tengas... Otros plantean la renta básica universal, ¿eh? Hay distintas maneras. Yo no creo que haya esa contraposición, por cierto, que hay tan fuerte entre esas dos, pero eso sería para otro debate mucho más largo, ¿no? Entre esas dos posiciones, ¿no? Pero sí es posible que, a mí me surge la duda si lo que tendríamos que hacer es emanciparnos e independizarnos del trabajo, ¿no? Aquel sueño de Paul Lafargue del elogio, perdón, del derecho a la pereza o del elogio de la ociosidad de Bertrand Russell, ¿no? Pues, ¿es el momento ahora de que las máquinas por fin puedan sustituir el trabajo o no? No estoy afirmando que sí o no, pero posiblemente esa es una de las posibilidades que tenemos en el mundo occidental, redistribuir la riqueza sin necesidad de hacer esa división de capital o trabajo, ¿no? Algunos le llaman, los liberales llaman a eso el dividendo tecnológico, es decir, que reparta el dinero como si fuera una empresa de los robots y de las máquinas y que nos lo repartan, ¿no? Es una posibilidad que hacen los liberales, ¿no? Y luego otro factor, todo esto, estas ideas que se vienen exponiendo en muchas de las teorías económicas siempre van hacia producir más. Y resulta que vivimos en un planeta finito con recursos limitados. Y desde el informe del Club de Roma del año 72 nos dicen cuidado con estimular tanto el crecimiento, bien por la parte de la demanda o bien por la parte de la oferta. Pero estimular el crecimiento en un planeta finito, tenemos 100 años para que esto se acabe. Y dice la revista Science en 2015 que ya de los nueve digamos, grandes pilares que vamos a sobrepasar, 4 ya los hemos sobrepasado. Uno, el cambio climático, y otro, la degradación de la tierra por el abuso de los fertilizantes en la agricultura. Y de los 100 años ya hemos recorrido 50, ya van 4. El manifiesto de la última llamada, los 200 académicos, incluso algunos políticos como Pablo Iglesias o Ada Colau, dicen, cuidado, no tenemos espacio para volver a estimular el crecimiento, sino porque no hay nicho ecológico ni espacio para esto.
y no hay base material para seguir trabajando, estimulando el que produzcamos más. Entonces, en cualquier teoría que planteemos o opción para acabar con la desigualdad y repartir la riqueza, ahora tenemos que tener en cuenta un factor que no teníamos en cuenta hasta ahora, que es que en la relación capital-trabajo hay que incluir la naturaleza, el marco físico donde estamos, ¿no? Y eso lo cambia todo, ¿no? En conclusión, yo creo que, voy a ser breve, voy a acabar y todo. Creo que más que pensar en cómo producir más y mejor, o si tenemos que tener trabajo todo, tenemos que pensar en cómo cambiar el modelo económico, no solo, sino el modelo de vida completo, que eso es mucho más profundo, porque esto va de historia de las mentalidades, no de solo economía o política, y eso tarda más y tenemos menos tiempo. Con lo cual, bueno, pues quizá distinguir que una persona nace con derechos, trabaje, no trabaje remuneradamente, la dignidad no la da el trabajo, la utilidad social, una cosa moral, que bueno, más del liberalismo, tampoco la da tener trabajo o no, e incluso tu propia identidad no te la da el trabajo. Es decir, desligarnos del trabajo como dador de identidad, dignidad y utilidad. Y bueno, tener en cuenta que el marco físico en el que nos movemos, ese marco está agotándose y vivimos en un planeta finito con recursos limitados. Quizá habría que dejar de usar metáforas culturales como decir que el tiempo es oro, o que el trabajo nos hará libres, o que, ya decía en el mayo del 68 aquella pintada del ne travaille jamais, nunca trabajo, no trabajaré nunca, o abajo el trabajo que decían los anarquistas. Es decir, que de todo hay tradiciones progresistas de todo tipo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, poner un poco contrapunto de poner en duda si de verdad es vía trabajo la única opción que tenemos. Creo que tenemos más opciones. Y eso sería una oportunidad de debate, creo que se abre en otra ocasión, mucho más largo, donde yo creo que los representantes del trabajo o el empleo garantizado y la teoría monetaria moderna tienen mucho que decir. Bon, yo voy a tomar también más distancia, voy a actuar como una filósofa, es decir, hablar más en lo abstracto y también tratando de tomar sí, un poco de distancia. Y entonces no voy a discutir de si económicamente, si es el trabajo garantizado o la renta básica universal que es mejor. Quería, en el fondo, no sé, pensando sobre esos temas, estaba pensando que la idea, tenemos dos ideas. O nos liberamos en el trabajo, por el trabajo. Esos son los defensores de la necesidad de trabajar, porque el trabajo da sentido a la vida. O tenemos la idea de que hay que liberarse del trabajo y que el sentido de la vida está fuera del trabajo. Pero, en el fondo, estas dos opciones, la primera que es liberarse por el trabajo es la opción de la modernidad, ¿no? La encontramos en Kant, en Hegel, y también en el joven Marx. Estas dos ideas comparten un objetivo idéntico, es decir, que lo que se busca efectivamente es dar sentido a lo que uno hace, buscar en su actividad una forma de realización de sí mismo, hacer de su vida o de su trabajo una creación, una obra en un sentido casi artístico, que tiene siempre el doble papel de permitir de revelarnos a nosotros mismos y también a obtener el reconocimiento de los demás. Entonces, esa primera observación, en el fondo, que comparten el mismo objetivo, liberarse por el trabajo o liberarse del trabajo, esta primera observación me llevó a varias reflexiones. En el fondo, es que el proyecto
el hecho que ahora buscamos este objetivo de creación personal fuera del trabajo tiene su lógica, porque en el fondo el proyecto moderno de la modernidad filosófica de conciliar el trabajo y la poiesis, la idea de que podemos realizarnos, crearnos a nosotros mismos, encontrar en nuestro trabajo un reflejo de nosotros mismos, era complicado este proyecto, porque supuso un olvido, que es que el trabajo también, como lo recuerda su etimología latina, sabéis que trabajo viene de una palabra latina que significa tripalium. Y el tripalium era un instrumento de tortura. Y es decir, que el trabajo siempre tiene una parte que es penosa, dolorosa, ingrata, sin sentido. Es decir, lo que los modernos, Kant, Hegel e incluso Marx, olvidaron es el trabajo como labor. Labor es trabajo y sufrimiento. Y aquí sí hay algo que... Aquí hay algo que los contemporáneos, los modernos, compartimos con los antiguos. No sé si sabéis que en la ciudad griega, trabajar para satisfacer las necesidades vitales era mal visto. Lo hacían los esclavos, es decir, casi los no humanos. Mientras los demás, los humanos, se ocupaban o bien efectivamente a fabricar objetos inútiles desde el punto de vista de la conservación biológica, desde el punto de vista de las necesidades vitales básicas, o bien los hombres, lo que Ramiro, se ocupaban de política. Estoy aquí pensando y utilizando también el trabajo de Hannah Arendt en la condición humana. Hannah Arendt distingue el animal laborans, es decir, el trabajo justamente ingrato, este trabajo para satisfacer las necesidades vitales, el homo faber, que es la creación poética, el trabajo, justamente no el trabajo, pero en la ciudad griega no era trabajo. Pero lo que los modernos intentan hacer es justamente hacer del trabajo la creación, hacer del trabajador un homo faber y el hombre político. Entonces, de una manera, la idea de que nos podemos realizar fuera del trabajo finalmente solamente clarifica un poco el proyecto moderno, disocia trabajo y homo faber. Pero lo que deja de nuevo en la oscuridad es el labor, las actividades cotidianas, penosas, pero absolutamente necesarias para la continuidad de la vida. Y efectivamente, hechas mayoritariamente por las mujeres. Entonces, efectivamente, aquí yo creo que hay una cuestión que pendiente, quid de este labor. Si con la renta básica universal dejamos de hacerlo, con la renta básica universal dejaremos de hacerlo y pagaremos a otros para hacerlo, pero entonces esos otros no tendrían la posibilidad de liberarse a sí mismos, es decir, serían nuestros nuevos servidores, nuestros nuevos esclavos. Y efectivamente hay un riesgo, aquí estoy también apoyándome sobre un pensador que se llama André Gortz, que ha muerto hace poco, que fue fundamental para pensar el fin del trabajo. Y André Gortz habla de un riesgo de sudafricanización de nuestras sociedades. Bueno, eso era una primera reflexión. Efectivamente, quid del labor, de esta parte del trabajo que en el fondo nunca va a poder ser completamente gratificante, nunca una creación de sí misma. Y otra reflexión sobre esta idea de hacer de su vida una creación, una obra, que sea dentro o fuera del trabajo. Hay autores como el filósofo canadiense que se llama Charles Taylor, que habla de expresionismo. Hoy en día queremos siempre expresarnos
Y efectivamente el debate después es fuera o dentro del trabajo. Y me parece que hay una deriva muy fácil de este proyecto, de hacer de su vida una creación, al proyecto de gestionar su vida como una empresa. Hacer de su vida una obra no es un poco considerar su propia vida como un capital que uno tiene la responsabilidad de hacer fructificar. No es de una manera establecer una relación utilitaria y puramente económica con su propia vida. Alors, aquí también esta preocupación en el fondo me viene de las análisis que Michel Foucault o también una pensadora americana muy importante que se llama Wendy Brown han hecho del neoliberalismo. No sé si sabéis que lo que caracteriza al neoliberalismo es que lo que intenta hacer es gobernar a los hombres, pero es gobernarlos a través de la razón. Es, como dice Foucault, os doy una definición, es un arte de gobernar la racionalidad de los propios gobernados. Entonces, el propio del neoliberalismo es que es un tipo de intervencionismo paradójico, porque intenta intervenir sobre nuestra libertad, sin suprimir nuestras libertades, pero influyendo sobre ellas para hacer de nosotros personas completamente adaptadas al mercado. Entonces, ya esa, era intentando intentar ser más prudente con esta idea de autonomía. Todos queremos la autonomía, pero justamente esta autonomía puede también ser el caballo de Troya del neoliberalismo. Y aquí, entonces, en el fondo me reúno con todos vosotros para decir que liberarse en el trabajo, como lo dijo Manuel Monnereo, o liberarse en el trabajo o del trabajo es una misma lucha, es la lucha contra el neoliberalismo. Entiendo que no es una lucha puramente económica, pero una lucha para una filosófica, cultural, mucho más amplia. Gracias. Bueno, creo que me hago un poco cargo del estado de ánimo, no sé si me aventuro mucho, ¿no? A decir que la intensidad del debate y la apertura de elementos de análisis han sido muy potentes, ¿no? O sea, por la mañana muy intenso. Sin más dilación, comentarios, reflexiones que vengan un poco en las líneas, en todas las líneas que se han ido abriendo desde las distintas ópticas y el análisis de una teoría monetaria, el análisis del trabajo del futuro y del papel que se pueden tener desde los estados para diseñar un tipo de vida diferente desde esa vertiente, desde esa óptica de la gestión de la economía. Está abierto el micro para cualquier intervención, para cualquier sugerencia. Aprovechando que en la mesa hay mucha gente que entiende de economía, yo algo que no entiendo es Japón. Japón, se mete mucho con Japón los economistas clásico del capitalismo. Sin embargo, es un país que prácticamente tiene pleno empleo, tiene una tasa del 2 o el 3% de desempleo. ¿No sería Japón un ejemplo, siendo una economía capitalista, de que las cosas pueden funcionar en la realidad? Sí, yo creo que sí. No sé si quieres contestar tú o yo. Japón tiene una tasa de desempleo, si no recuerdo mal, la última vez que lo vi, en torno al 3%, ¿no? Es además una sociedad muy tecnificada y muy robotizada, ¿no? Y probablemente el argumento de que los robots vienen a quitarnos el empleo, yo creo que demuestra que es una falacia el caso japonés. Es decir, es al contrario, son las situaciones de pleno empleo donde realmente los empresarios, la única forma de aumentar sus beneficios solo la pueden conseguir metiendo tecnología y robotizando. Es ahí donde se usa más intensivamente la tecnología, ¿no? Que por otra parte la robotización, ahí estaría en desacuerdo con un argumento que has lanzado, que podría, bueno, que lo dicen los liberales, ¿no? Es decir, creo que ese dividendo tecnológico
es también una falacia, porque tú metes tecnología y metes robotización, si eres un empresario, para sacarle más plusvalor al trabajo, no para repartirlo. Esto desgraciadamente en nuestra sociedad es así. O sea, cuanto más tecnología le metes es porque quieres extraer más valor del trabajo. Desgraciadamente no va a ir ni a reducción de jornadas ni a aumento de salario, ¿no? En el tipo de estructura salarial social que tenemos, ¿no? Entonces, se pone además, Japón es un caso muy curioso también, porque siempre están los economistas tipo Daniel Lacalle diciendo, o Juan Ramón Rayo, que Japón se va a hundir porque tiene una deuda insostenible, y sin embargo Japón no se hunde, porque la deuda japonesa, una gran parte está en manos del propio Banco Central de Japón, que es parte del Estado, con lo cual se cancela de alguna manera, y por otra parte es el ahorro del sector privado japonés, que es una economía muy ahorradora porque también es una economía muy envejecida, ¿no? Y que es moneda japonesa. Y es en moneda japonesa, porque si fueran dólares sería un problema. Cuando tú te endeudas con tu moneda, eso lo puedes siempre reciclar. Y esto no lo entiende Daniel Lacalle, ¿no? Entonces, pues sí, para mí es un ejemplo. Hay cuestiones de Japón, como el exceso de jornada laboral, que podrían reducir, etcétera, pero sin duda es un caso de que la economía funciona así. Yo vengo ahora de China, he estado en una visita de estudio durante 15 días a los centros tecnológicos más avanzados de China, y puedo decir un poco muy parecido a lo que a nadie se le ocurre pensar, que China tiene un 4,7% de desempleo. Claro, es otro modelo productivo, es otro modelo de organizarse. Hay la clase obrera más grande que ha habido nunca en el mundo, en cualquier momento del mundo, está ahora mismo en China, que alcanzarán dentro de poco 1.400 millones de habitantes. La otra gran economía que está creciendo enormemente es India, en las condiciones que sea. Es decir, que, para decirlo en plata, es un tipo de capitalismo, en este caso de capitalismo de Estado, donde el objetivo del pleno empleo sigue pendiente y la fortaleza de la clase trabajadora es inmensa. Ahora bien, que eso tenga una trascendencia macroeconómica es siempre discutible. Ahora bien, también es cierto de que ha habido sucesiones de huelga y que está cambiando enormemente la política económica justamente para proteger a la clase trabajadora y, entre otras cosas, mejorar y reducir la jornada laboral, que en algunos sitios es enorme. Ten en cuenta que ellos han hecho han hecho un giro económico que a nosotros nos ha costado 100 años o 150 años. Empezaron con las maquilas y su idea es que en el año 1927 será el país más, 1827, 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino, será la economía más avanzada del mundo y la más robotizada del mundo. Es decir, ellos, como veréis, están, comparados con nosotros, en otro mundo. Sí, aunque esto es una nota un poco al margen. Si bien es verdad que si muchos de vosotros tenéis costumbre de leer literatura japonesa actual o cine japonés actual, la sensación de ser una sociedad auténticamente en crisis profunda, ¿no? Y precisamente por el trabajo. Es decir, el sueño de un japonés es venirse a España, ¿no? Y perdón que le ponga un toque de humor, pero en los 10 días que tienen de vacaciones. Luego también poner el modelo japonés, hombre, yo a lo mejor es que soy muy del sur, muy del Mediterráneo, soy más griego y romano que japonés. Pero también hay que tener cuidado con los modelos o China, ¿no? O los modelos que pensamos en futuro, bueno, pues también las condiciones laborales chinas, el control político centralizado por el Estado del capitalismo en China. Esos son modelos alejados de nuestras tradiciones culturales, además, porque a veces tendemos a pensar en la economía como una cosa abstracta de números que no tiene una base cultural. Es decir, la cultura envuelve a la economía y no al revés. Lo siento, pero yo sé que los economistas muchos no están de acuerdo con esto que acabo de decir. No digo muchos, ¿no? Que siempre que estoy con economistas digo, ya me van a caer. Pero quiero decir que el contexto
No veo traspasable Japón al contexto de un país mediterráneo, por ejemplo. No digo europeo, estoy hablando de mediterráneo, porque las condiciones culturales alemanas o del norte no son las mismas que las españolas. Pero bueno, está bien traído el ejemplo porque es un buen tema, es un buen ejemplo sobre, por ejemplo, robotización, que lo ha dicho Stuart, en fin, ese es un caso de análisis interesante. Sobre todo porque de la brillante intervención que ha hecho la compañera, si os fijáis bien, ha pasado de Grecia, pero estamos en Andalucía, ¿no? Se ha olvidado de un pequeño problema, que es el protestantismo, ¿no? Es decir, hay una relación, yo creo que muy importante para la gente que venimos de una cultura católica y del sur, que es justamente una relación diferente con el trabajo. Es decir, una de las muchas cosas que nos dicen, ¿no?, la señora Merkel y su ministro de Hacienda, se puede decir que son grandes favoritos del pueblo andaluz, una de las muchas cosas que suelen decirnos, sin embargo, tienen un punto de razón que yo reivindico, ¿no?, que para el andaluz trabajar es parte de la vida y que trabajamos para vivir, pero no vamos a vivir para trabajar. Y eso es una relación que tenemos con la vida, que yo creo que es una relación hermosa y que tiene futuro. Y que el futuro es nuestra idea de que tenemos que liberar al trabajo, pero también del trabajo como una lucha, que al fin y al cabo es el capítulo final del Capital de Marx, ¿no?, que para Marx sintetiza muy bien esos dos pensamientos, el viejo Marx, ¿no?, el Marx del Capital, ¿no?, que sintetiza estas dos ideas muy bien cuando habla del reino de la libertad y del reino de la necesidad. Marx, claro que entendía el trabajo como labor, como sacrificio, como explotación. Precisamente sobre eso vino su compromiso político, porque no hay que olvidar que el primer libro serio que se escribió sobre ese sufrimiento fue de Engels, sobre las condiciones del trabajo en Inglaterra. Y de ahí vienen sus convicciones más profundas, pero para ello la larga marcha de la liberación del ser humano hacia la libertad frente a la necesidad es reducir el tiempo de trabajo y convertir el trabajo en una parte cada vez, por un lado, menos significativa en nuestra vida, pero por otro lado más liberadora. Y ahí es donde aparecería la distinción de que habrá trabajos, pero no necesariamente el centro del trabajo será el centro del empleo asalariado, que es otra cosa, que es un tipo específico de trabajo, ¿no? Yo creo que es aquí donde muchas veces que entramos en contradicciones uno y otro sobre nuestra filosofía. Yo creo que tenemos un punto de encuentro que es justamente esta etapa de transición que debemos de poner en pie, ¿no? Una palabra, un detalle. Gerardo, Arbeito en japonés es la única palabra importada occidental, es del alemán Arbeit, trabajo. Yo quería abundar un poquito en lo que habéis dicho de que los economistas crean una teoría económica y se olvidan de las particularidades históricas, sociológicas y de estratificación social que existe en cada parte del mundo. Por eso nuestro sistema mediterráneo, que viene del clientelismo romano, que viene de la religión católica, es completamente distinto al sistema protestante, donde nace la teoría económica del mercantilismo. Y bueno, y el tema japonés, pues el sintoísmo y la estratificación social de Japón es lo que hace que sus corporaciones sigan manteniendo el mismo sistema familiar que ha existido siempre en Japón. Y ahí sí que critico, como ha dicho Alberto, a los economistas, porque deberíais de abundar un poco más en aplicar la teoría económica global a cada momento sociológico del país. Hombre, bueno, no sé, yo estoy de acuerdo en que los economistas han pecado, y es una gran crítica que hacen gente como... Si leéis a Bill Mitchell, por ejemplo, que estará en Madrid dentro de 2 semanas, o a Rana Rey o a otros economistas de la teoría monetaria moderna, una de las críticas que hacen a la economía convencional o mayoritaria es precisamente esa pretensión de que la economía podía ser una especie de ciencia casi exacta, más cercana a la física,
¿no?, que a otras ciencias sociales, y ahí tenemos digamos, todo ese desarrollo matemático que se le dio a partir del siglo XIX, ¿no?, como gente con Walras, ¿no?, que desarrolla todo un sistema que vamos, prácticamente parecen ecuaciones de Lagrange, ¿no?, para describir fenómenos que evidentemente están insertados en un entorno institucional y social, y evidentemente hay toda una escuela institucionalista donde yo creo que la teoría monetaria moderna se inserta, ¿no? Ahora, por ejemplo, Bill Mitchell está haciendo ahora una serie interesante de artículos sobre cómo la literatura, digamos, va enmarcando ¿no?, el pensamiento neoliberal, el cine. O sea, hay un esfuerzo de algunos de estos economistas por aprender, por ejemplo, la antropología, ¿no?, de la historia, de la sociología. Yo creo que ese esfuerzo de multidisciplinariedad es muy importante y estoy de acuerdo contigo. Hay un aspecto, me ha gustado mucho la intervención de Hedwig, porque tiene un aspecto filosófico, pero me gustaría hacer un comentario, y es que podemos filosofar sobre el sentido del trabajo en nuestras vidas, sobre qué debe significar el trabajo, si debemos liberarnos o debemos, en el trabajo por el trabajo, debemos convertir nuestra vida en una obra artística, que me parece un discurso muy interesante, pero tenemos que ser muy conscientes también y poner los pies sobre la tierra y ser muy conscientes de que hay aquí un 30% de la población española que no tiene ninguna opción, simplemente está excluida. Entonces, desde mi punto de vista, nunca nos podemos olvidar de que el desempleo involuntario significa exclusión de la sociedad, ¿no? Y tú decías que en la sociedad griega el que trabajaba, y aquí también un poco el siglo de oro, ¿no?, los hidalgos no trabajaban, ¿no?, evidentemente, porque explotaban, ¿no?, en una sociedad esclavista explotas a los trabajadores, pero lo que estamos llegando en esta sociedad es que aquellos que tienen el privilegio de trabajar son los que se llevan la mayor parte de las rentas, y estamos llegando incluso a que he leído algún artículo recientemente que hasta es un símbolo de estatus trabajar muchas horas, porque te diferencia de la masa, digamos, de gente que ya no solo se ha echado de la tierra, es que además se le ha expropiado de su derecho a ganarse el pan, ¿no?, y a obtener una renta. Entonces, antes que filosofar, ¿no?, hay que alimentarse, ¿no?, y hay que tener las opciones de ganarse la vida. Y te doy la palabra a Esteban. Hasta un comentario, ¿os parece que pasemos a las 5 personas Sí. que piden la palabra? Y ya Vale, sí. vamos en la Vale. lista. Yo voy a hacer un comentario también en relación a lo que han dicho los dos compañeros sobre el derecho al bienestar. El derecho al bienestar lo que da dignidad, que es dar una renta monetaria sin más, o los servicios asociados al bienestar. Servicios como cuánto nos cuidamos unos a otros, si estamos sanos, si tenemos oportunidades de educarnos, si cuidamos el medio ambiente y gestionamos nuestros recursos. Es que todo lo que da acceso a un mayor bienestar se hace con trabajo, se hace invirtiendo. No aparece de la nada, ¿vale? Y lo que quería decir que lo que nosotros defendemos del trabajo garantizado, y cuando dije que normalmente cuando no se entiende es porque se separa el trabajo garantizado de su marco analítico, que es la teoría monetaria moderna, es esto mismo que decía. Cuando decía que los aspectos estabilizadores o macroeconómicos que estabilizaban el nivel de empleo, el valor de la moneda o los precios, tenían efecto si el trabajo, la moneda, se introduce a cambio de trabajo y no a cambio de nada, era esto. Una renta básica universal sería una renta monetaria fijada ex ante, antes del propio proceso productivo. Los efectos que tendría en la distribución y producción posterior ni siquiera daría para que esa renta tuviese la capacidad real de adquirir lo que promete, ¿vale? Hay que tener en cuenta los efectos estabilizadores y económicos. Cómo se introduce la moneda importa. Darla a cambio de nada tiene resultados diferentes a darla a cambio de trabajo, ¿vale? Simplemente quería hacer esa cuestión, y es que la renta básica universal no puede ser complementaria con el trabajo garantizado, porque es que se cargan los mecanismos estabilizadores que este da. Los deja sin efecto alguno, no puede ser complementaria, ¿vale? Y bueno, solo quería decir eso. Gracias. A ver, bueno, yo quería hacer
Primero un comentario, pero al final creo que voy a hacer tres. El primero es bueno, sobre el tema de el trabajo garantizado y lo que es el trabajo y lo que es dar trabajo al 30% excluido. Me remitiría a la Gran Depresión de Estados Unidos y al New Deal de Roosevelt, donde uno de los programas dentro del programa de garantía de empleo que se hizo, que al contrario de lo que se propone no fue universal, fue lo que se llamó el Federal Arts Project. Se emplearon cientos de artistas a los que se les dio un salario para que produjeran arte. Y eso tuvo un efecto, de hecho, cultural, en el sentido de que todo lo que ahora se llama americana, este arte intermedio, no elevado, pero sí arte, bellas artes, todo eso se creó entonces. Estos pintores fueron capaces, porque tenían ese dinero del Estado para sobrevivir, de expresar una sensibilidad cultural y política nueva de lo que era la vida cotidiana de Estados Unidos. Y se hicieron obras de arte sobre el trabajo, sobre el movimiento sindical, sobre la vida del campo. Todo esto fue un programa de garantía laboral ¿pero para quién? Para artistas que estaban desempleados. Es decir, uno de los componentes del programa de garantía laboral que proponen estos economistas americanos hoy día es el programa de garantía laboral toma al trabajador tal como es y le emplea. Es decir, si el desempleado es artista, pues le empleamos para hacer arte. Si el desempleado es filósofo, pues le empleamos para que filosofe. Es decir, y tenemos un ejemplo histórico bastante importante y que, como ya he dicho, el impacto cultural que tuvo fue bastante importante. Esa es la primera. La segunda ya me iría a el tema del planeta finito. Y entonces, primero que si queremos, a ver, tal como está estructurada la sociedad y el modelo productivo, no vamos a crear el planeta finito. Para cambiar el modelo productivo va a hacer falta trabajo. Es decir, el modelo no va a cambiar solo. Lo más fácil, sin poner trabajo, es la inercia, que sigamos como hasta ahora. Entonces, si queremos cerrar las centrales de carbón y cambiarlas por paneles solares, eso cuesta trabajo. No solo cuesta trabajo muy destilado, es decir, cuesta trabajo de alta tecnología. Los paneles solares son alta tecnología de materiales. Las turbinas eólicas son como alas de avión. Es decir, esto no es una cosa que uno hace en su taller un herrero, o sea, esto es una cuestión no solamente de alta tecnología, sino de organización industrial a gran escala. Es decir, esa transformación la vamos a tener que hacer pensando de una manera, digamos, va a hacer falta inversión, va a hacer falta trabajo, y si tenemos un 30% de paro, eso se puede movilizar para trabajar en reducir el uso de recursos. Es decir, si el problema es la confusión entre el recurso monetario y el recurso material. Entonces, el recurso monetario nos dice la teoría monetaria moderna que siempre y cuando haya recursos movilizables, el recurso monetario es infinito. El recurso material, evidentemente, es finito. Pero en este caso, el recurso humano está disponible. Hay mucha gente que se ha quedado en paro y que está deseando trabajar. Ese recurso se puede movilizar sin coste, en el sentido de que está disponible. ¿Vale? Entonces, yo quería hacer esa reflexión de que, primero, el cambio de modelo productivo y la transición ecológica van a costar trabajo, que ese trabajo se puede movilizar con la teoría monetaria moderna. Es decir, la monetaria moderna lo que nos dice es que nos podemos permitir el gasto de movilizar ese trabajo, sobre todo cuando tenemos una economía en recesión. Y luego, el tema de la recesión y el medio ambiente, en Grecia ha habido una depresión más grave que en muchos otros sitios. Y una de las cosas que se ha visto es que cuando la gente perdió el empleo y empezó a caer la renta, lo primero que hicieron fue empezar a quemar madera. Y eso lo que demuestra es que la sociedad rica, tipo Alemania, es más limpia que la sociedad empobrecida. Es decir, que cuando pensamos en el decrecimiento, yo no estoy muy seguro de que eso encima vaya a ser bueno para el medio ambiente. Es decir, cuando la gente tiene que calentarse y tiene que quemar madera porque no tiene tecnología, al final es más sucio. ¿Vale? Entonces el desarrollo habrá que financiarlo con teoría moderna y habrá que pensar que hay que trabajar para llegar a ello. Pero es deseable. Y de lo que has dicho tú, Alberto, del factor que entra ahora, que es el medio físico. Entonces, uno de los retos grandes que tiene ahora mismo la humanidad, en realidad, es
cómo vamos a abordar esos problemas, ¿no? Del medio físico y las sociedades que se van a construir en base a esa relación con el entorno físico. Entonces, una cuestión que quería dejar yo sobre la mesa es qué papel vamos a querer que tenga el Estado sobre cómo abordar el Estado o equivalente al Estado. Esos problemas. Si vamos a querer hacerlo por nuestra cuenta, por iniciativa privada, o qué papel queremos que tenga el Estado o organizaciones similares, ¿no? Y ahí va, todo eso está muy linkado con la teoría monetaria moderna y bueno, el interés que va a tener por una sociedad. Yo quería decir que me ha gustado lo de la diferenciación entre trabajo y labor y que eso aparece en un librito muy bonito de la filósofa Maite Larrauri, que habla sobre la obra de Hannah Arendt, que se llama La libertad y que es muy didáctico y me parece un concepto elemental, ¿no? Y me gustaría hablar de un libro que apareció este año y que ha sido un bestseller, que se llama ¿Quién le hace la cena a Adam Smith? Entonces, me parece muy interesante ese libro, sobre todo cómo destroza el Homo economicus, y se ve que a Adam Smith su madre le hace la cena por amor, que lo tenía que querer mucho. Y después, con respecto a lo protestante y lo católico, yo siempre tenía ahí mis dudas de si dejar la ventana abierta, si no. Entonces, hay un libro que me gusta mucho, que es El elogio de lo cotidiano, de Todorov, que analiza cómo la pintura del siglo XVII cambia de lo mítico y de los dioses y se produce un elogio de lo que pasa dentro de la casa y lo analiza a través de los cuadros de Vermeer, por ejemplo. Entonces, ese elogio de lo cotidiano es lo que las feministas francesas ya en los 80, los 90 decían, bueno, es que nosotras vamos a tener doble jornada de trabajo, vamos a tener las jornadas de casa y las jornadas del trabajo de fuera, ¿no? Y nada, simplemente todas esas cosas, y si me ayudáis a pensar, pues fenomenal. Muchas gracias. Ángel. Bien, yo quería hacer una intervención de orden un poco práctica, en el sentido de concreción de la propuesta, ¿no? Cuando escuchaba a Stuart, o cuando uno se aproxima a la teoría monetaria moderna, como en el fondo yo creo que más allá de nuestra voluntad somos todos un poco neoliberales, quiero decir que hemos crecido en ese entorno, sí. Pues claro, la primera sensación es crear falsos trabajos, ¿no? Yo recuerdo de hace años los comentarios irónicos, por ejemplo, con el empleo en el bloque del Este, ¿no? Y esta cosa de hay uno allí apretando un no sé qué, uno en una puerta que la abre y, ¿no? Esta sensación de que se crean trabajos ficticios, que no y que eso es algo ineficiente por sí mismo, ¿no? Esta es la primera impresión que uno tiene. Dice, bueno, creamos empleo porque tenemos dinero, pero eso normalmente, esa abundancia de dinero llevará a falsos empleos o empleos que no son eficientes. Digo, estoy actuando un poco de abogado del diablo y poniéndome en la lógica que la intuición primera nos indica. Entonces, quisiera en el sentido que esto aborde ese gran prejuicio que en primera instancia tendríamos. Porque básicamente lo que se trata es de generar dinero para crear empleo público de manera hasta agotar un poco las fuerzas productivas, ¿no? La propia capacidad de las fuerzas productivas. Y en segundo lugar, una conclusión que podría hacerme Esteban, cuando estamos hablando de trabajo garantizado, por concretar bien de qué hablamos. Estamos pensando en una economía mixta, ¿no? Con mercado e intervención estatal, igualmente, ¿no? Porque en algún momento dado has hablado de cómo estabilizaría el mercado esta intervención, y un plan de trabajo público determinado con criterios democráticos. Ya has hablado tú ya un poco de la orientación de valor que tendría, porque esa es una posible, podría tener otras, pero bueno, o sea, con criterios democráticos un gran plan de trabajo público, ¿no? Que seguiría funcionando en una economía mixta, ¿no? Digo, eso es un poco la idea, trabajo, empleo público, no mediante otros actores o también mediante otros actores. Entonces, un poco la cuestión que quería plantear. Bueno, en primer lugar, agradecer la idea que habéis puesto aquí sobre la mesa. Yo quería introducir un pequeño elemento que creo que ha quedado dibujado porque habéis partido del Estado y por tanto, la teoría económica del Estado. El Estado es un elemento ciertamente moderno en la historia de la humanidad. Ha habido comunidades más pequeñas
que se interrelacionaban unas con otras, ¿no? Necesariamente la forma de organizar la vida no tiene por qué ser el Estado, ¿no? Es más, yo creo que el Estado es un elemento necesario para que el neoliberalismo funcione, el Estado y el imperio, ¿no? Porque nos ha roto otro tipo de relaciones familiares, se ha convertido en el protector no ya de las comunidades sino de los individuos, porque los individuos han perdido las comunidades y por tanto necesitan al Estado para proteger ciertos elementos de los cuidados y tal, que hoy se organizan de otra manera. Yo reivindico que hay que volver a la vida cooperativa, es decir, a cooperativizar la vida. De tal manera que creamos comunidades en las que las personas puedan participar, puedan trabajar y también puedan realizar los cuidados y también puedan realizar otras cualidades, la cultura, el arte, es decir, y que en la relación de estas comunidades no tiene por qué haber un intermediador que sea el Estado. Esto se ha defendido de muchas teorías que han quedado apagadas porque lógicamente ha predominado en el tiempo moderno, ¿no?, el neoliberalismo y frente a él el socialismo, el comunismo, es decir, otras teorías, pero que apagaron esta idea de retornar y de reorganizar, porque no entiendo yo en la cooperativización de la vida, no solo de la producción. Hoy tenemos muchas cooperativas que se dedican a producir, pero en el marco de una economía que les exige tener que ser rentable, que eso muchas veces, y entonces desdibujan otras funciones que podrían realizar las cooperativas, de relación, de convivencia, es decir, y están desdibujadas no porque la teoría cooperativa esté mal, que dicen, no, que las cooperativas no funcionan, da igual, sino porque están en un marco hostil. Entonces yo simplemente pongo sobre la mesa que defiendo este planteamiento, que creo que es muy difícil la democracia en el Estado, y contra más grande el Estado, más difícil la democracia, y el individuo queda desprotegido, y yo reivindico las comunidades en donde el individuo pueda ser protagonista de su vida, en el trabajo y en otras cosas. Va a volver aquí porque le has puesto un capote aquí a Manuel y no lo va a poder evitar. Venga. Sí, yo es que creo que es muy importante lo que acaba de decir, ¿no? Porque una cosa es, como yo defiendo, ¿no?, personalmente, la importancia del Estado y un Estado fuerte, y otra cosa es una visión estatalista de la política. Que eso, claro, en un momento donde tenemos que reaccionar siempre contra el neoliberalismo, siempre acabamos rompiendo el eje hacia el Estado, ¿no? Porque el neoliberalismo Hablando un poco de bibliografía, ¿no?, para temas contra la cultura neoliberal dominante, hay un libro extraordinario de María Mazzucato que se llama El Estado Emprendedor, donde se demuestra que la relación entre capitalismo y Estado ha sido siempre, y que en Estados Unidos y en los países tecnológicos más avanzados, entre otros, sin el Estado no hubiese sido posible. Por lo tanto, todo este antiestatalismo del neoliberalismo español es paradójico, porque el neoliberalismo español es básicamente economía que vive del Estado y por eso roba. Es decir, el capitalismo español no se puede desligar del Estado porque vive de él, y sin embargo lo critica continuamente, ¿no? Es una cosa paradójica, pero también trágica desde nuestro punto de vista de españolitos de pie. Pero creo que esto tiene mucha importancia, ¿no?, que es la autoorganización social como un elemento clave para la emancipación. Y eso funciona, yo creo que es muy importante el cooperativismo y la cultura cooperativa. ¿Por qué? Voy a poner un ejemplo. Yo ando ahora, inclusive trabajando en una cosa más larga, sobre economía circular, ¿no? Estoy dedicado a eso en el Parlamento y estoy intentando hacer una iniciativa estatal sobre ese tema. El problema de fondo, por ejemplo, es el siguiente, ¿no? Vamos a la Sierra de Córdoba. Nos podemos ir a Pozo Blanco, a toda la zona de los Pedroches, y nos podemos encontrar una tierra fértil que está perdiendo gente continuamente. O sea, el problema de fondo es por qué tenemos que aceptar un modo de vida
que nos mete a todos en ciudades insoportables y no somos capaces de liberarnos yendo a construir otra vida en otro lugar y que el Estado ayude a facilitar ese tránsito y a financiarlo. Es decir, por ejemplo, el retorno, esto es una vieja idea de un filósofo judío, que era Martin Buber, ¿no? Los kibbutz empezaron así, ¿no? Ya no queda mucho de eso. Pero que es encontrar economía socialista, entre comillas, en el marco del capitalismo, como resistencia y autoorganización de la gente para eso. Es decir, el retorno al campo como una teoría liberadora, el retorno a construcción de comunidades autoorganizadas que promuevan la solidaridad, que promuevan un concepto nuevo de la democracia y del trabajo. Yo creo que eso no es una utopía quimérica, sino una utopía concreta y posible, y que estoy seguro que le daría más felicidad y más ganas de vivir a mucha gente que está pordioseando por un trabajo cada vez más, que es más una servidumbre, por un salario cada vez peor, y sin embargo ahí tenían la posibilidad de organizarse su vida. ¿Por qué? Porque si aprovechamos bien, por un lado, la necesidad de una respuesta a la crisis ecológica, por otro lado, las nuevas tecnologías que cada vez están ahí y que nos pueden ayudar, y lo hacemos eso para propiciar la autoorganización social, pues yo creo que es muy importante. Por eso yo, como decía el compañero, yo veo el futuro necesario y posible, las dos cosas a la vez, como una mezcla de una acción estatal, que es la mano visible, y por tanto es muy importante que el Estado sea la mano visible, porque siempre lo es. Lo que pasa es que no es visible porque no es democrático. Entonces, la clave es el control democrático de la economía por el Estado, y hablo de control democrático, pero que fomente distintas formas de propiedad y de organizar la propiedad en función de los intereses sociales. Yo no quiero una economía estatalizada donde el 90% de todo el trabajo sea el Estado, sino que haya distintas fórmulas donde haya una economía privada, socialmente controlada, donde haya una economía comunitaria, una economía social, y donde haya grandes empresas públicas que ayuden a que la gente se vaya liberando hasta de la propia presencia del Estado, para que justamente la economía y la autoorganización social se fomente, ¿no? Yo creo que eso es un futuro posible, porque cada vez nos daremos cuenta más que cambiar el modelo productivo es cambiar nuestro modo de vida y el modo de organizar el poder, si no, eso no funcionará, ¿no? De trabajo. Cuando se hizo en Argentina el programa Jefes de Hogar, que digamos que sería un programa de trabajo garantizado, aunque un poco de forma parcial, en el que se da un puesto de trabajo a todo el mundo que lo quería. Posteriormente, cuando finalizó, a los que participaron en esos programas, se les hizo como una encuesta, un formulario en el que se le preguntaba qué era lo que ese programa de trabajo garantizado era lo que más le había aportado o lo más valioso que había sacado de él. Había una lista de cosas como pues volver a sentirse útil, volver a integrarse, formarse en una renta monetaria, y resulta que a pesar de que la gente que lo utilizó era gente que necesitaba el dinero, la renta monetaria, el salario, estaba como en la cuarta o la quinta posición. No era el motivo fundamental por el que se hizo, que le aportó a esa persona. Con lo cual, muchas veces, quería introducir en el debate que muchas veces parece que darle una renta básica a alguien va a ser, y dejarlo sin trabajo, vamos, que no tenga que trabajar, va a ser como una experiencia liberadora y va a estar súper feliz, y por el contrario, si le obliga con el trabajo garantizado tiene que seguir en su vida continuando realizando una tarea, realizando un trabajo, va a estar como en reprimido y en régimen de esclavitud o semi-esclavitud. Quería introducir ese debate esos datos, porque al final una persona que trabaja no solo recibe una renta monetaria, sino que también muchas personas que lo necesitan están fuera de la sociedad, y el trabajo le ayuda a relacionarse, a formarse, a sentirse útil y a estar dentro de la sociedad otra vez. Simplemente apuntar eso. Y luego, por último, ya también, como decía Stuart, invitaros a que dentro de 2 semanas viene Bill Mitchell a Madrid, que va a presentar un libro que se llama Recuperando el Estado, y yo también me reivindico, o sea, me sumo a esa campaña de recuperar el Estado, por lo que decía Esteban. Hay ciertas transformaciones que necesitamos a nivel social y ambiental,
como apuntaba Miguel, del cambio en el modelo energético, en el modelo asistencial, en la vuelta al campo que decía Manolo y otros muchos campos, que no son rentables o que necesitan una inversión descomunal y que no va a tener retornos a corto ni a medio plazo. Entonces eso solo lo puede abordar el Estado desde lo público, con lo cual si lo dejamos eso en manos del sector privado, pues es posible que nunca se produzcan esos cambios que sí que son necesarios. Hola, sí. En primer lugar me gustaría felicitar a los dos economistas y al abogado que ha hablado de economía porque han conseguido que yo lo entienda por primera vez. Siempre que oigo a un economista, pasé un tercio de mi vida suponiendo que yo era tonto y ahora ya no me lo permito. Creo que manejan un lenguaje críptico precisamente para que sepamos que esto es cosa de ellos, como los curas daban las clases de latín, igual. Bien. Sin olvidar el 30% de parados, seguro que no los olvidamos. Me parece que sí hace falta filosofar. Yo me dedico a la filosofía, me ha encantado la exposición de Hegel y quisiera abundar en ese sentido para pensar sobre el concepto de liberación del trabajo por liberar el trabajo. Esa es mi idea. Yo odio el trabajo. Pero ¿saben por qué? Yo madrugo mucho hasta en verano. Y si hace falta me acuesto tarde y hago muchas cosas. Pero el trabajo es ese sitio donde a mí me roban mi tiempo. Y ese es el concepto básico del ser humano, el tiempo. Tú tienes unos pantalones que no son tuyos porque te los pueden robar. Tu tiempo no te lo roban. Te lo pueden hacer, emplearlo en cosas que no te gustan. Eso es el trabajo. ¿Bien? Y me gustaría hacer un análisis, si es posible, y me da la cabeza de la otra mitad de tonto que no tengo, para ver por dónde podríamos empezar a liberar el trabajo y liberarnos en el trabajo. Por supuesto, es un concepto. También le agradezco a Monereo haber citado a Marx, porque últimamente los que pensamos aprendiendo de Marx lo callamos como quien tiene una enfermedad contagiosa, ¿no? De que no sepan que, ¿vale? Vaya a ser. Bien, me refiero al concepto de superestructura. Me entristece muchísimo oír a un parado decir soy inútil. ¿Por qué? Porque es que el concepto de utilidad o inutilidad es para los instrumentos. O sea, una cuchara con agujero es inútil. Una cuchara sin agujero te sirve para la sopa. Las personas no son útiles o inútiles, son una biografía perfecta, perfecta, cada uno la suya. Bien. ¿Por qué asume que es inútil? Porque ha asumido ese concepto superestructural que Marx dice nace de la clase poderosa y convence a los desfavorecidos de útil eres si tienes trabajo, es decir, si produces según las normas del tiempo que yo establezco. Bien, en ese sentido, ese concepto de la utilidad de la persona como instrumento es producir. Ese concepto que beneficia a quienes se benefician de la productividad, como decíamos antes, que no son precisamente la mayoría. Ahí es donde hay que atacar, al concepto de entender la vida humana es útil si produce. Bien, en el sentido contrario, podríamos hacer, claro, para eso hay que manejar los dos conceptos de trabajo que ha usado Hegel. El de trabajo como me salen callos y el de trabajo como construyo y me construyo. Verán, una anécdota, yo también soy docente, y una anécdota mínima. Hay un instituto en la provincia, no sé si es de aquí, es andaluz, que en el último trimestre del año pasado se estropeó el timbre. Y hay que arreglarlo, no, pide presupuesto, se acabó el curso, y sin timbre. No lo han arreglado. Ha subido el número de alumnos que aprueban todas las notas, mejor. ¿Saben por qué? Los profesores se ponen de acuerdo y dicen, llégate 10 minutos más tarde. Y así, es como el trabajo, homo faber, la poiesis, es un proceso que no lo puedes meter en cajones. Porque como la vida, si la paras, se muere. Y no adaptar toda la vida al tiempo que otros nos marcan puede traernos beneficios y liberarnos en el trabajo. Gracias.
Bueno, volvemos a la mesa y nos repartimos solidariamente 15 minutos. ¿Vosotros? 15 entre todos. Vale. ¿Vosotros? El punto que entra Ángel, y yo creo que relacionado con la última intervención también, lo del make work, que lo llamaban como crítica a los programas de trabajo de la época de Roosevelt, ¿no? Que eran trabajos inútiles simplemente para asegurar la renta a personas que no tenían otra ocupación. Bueno, habría que plantearse para empezar si el trabajo que genera el capitalismo es útil. Porque a mí me llamaron ayer 2 veces de las compañías de operadoras móviles para hacerme ofertas, y eso yo me pregunto si esa persona está haciendo un trabajo útil para alguien, ni siquiera si lo está haciendo para su compañía. El capitalismo, pese a que se supone que genera un trabajo que debe ser productivo y rentable, parece que es incapaz de generar trabajo con algún tipo de significado para quien lo realiza, ¿no? Yo diría que el 80% de las personas que trabajan para una empresa privada seguramente no le encuentran ningún sentido al trabajo que hacen, ¿no? Y más en una época en la que se protocoliza todo y hay que hacer procedimientos normalizados de trabajo y hay que hacer, y se ha burocratizado muchísimo, ¿no? Y seguramente para el 80% de la gente que trabaja en grandes empresas del IBEX 35 seguramente no le encuentran ningún sentido a su trabajo, y es posible que no lo tengan, y seguramente no lo tienen. Y en cambio, viendo este patio, que es de una belleza, vamos, yo creo que clásica, ¿no? Con estas columnas y estos capiteles adornados y labrados en piedra, y estos arcos con esa enfoscado ahí, y luego unos azulejos, y aquí alguien se ha molestado en poner unos fiestos de color azul. Estos son horas de trabajo y, sin embargo, rentable no sería. No creo que esto tenga... O sea, si quiero hacer un patio, lo puedo hacer barato o lo puedo hacer metiéndole recursos y tiempo, y al final las grandes obras de la humanidad, las obras más bellas de la humanidad son las que se han hecho sin pensar en la rentabilidad y sin pensar en la utilidad ni siquiera de ese trabajo. Eso... Creo que un programa de trabajo garantizado, como la experiencia que citaba Miguel, puede ser una forma de crear cosas que realmente la sociedad sí necesita y sí quiere. Yo siempre pongo el ejemplo de un gran amigo mío que falleció hace 3 años de esclerosis lateral amiotrófica, y dependía de personas que tenía que haber puesto, en mi opinión, el Estado a través de algún programa de trabajo garantizado, y sin embargo eso tuvo que pagar todo su bolsillo y se quedó sin dinero. Y esa relación que estableció con sus cuidadores fue también, yo lo vi y fue muy especial. O sea, quiero decir que es un trabajo que, bueno, pues el trabajo de cuidados es un trabajo con mucho más significado que el trabajo en un call center haciendo llamadas para convencerte que contrates a Orange, ¿no? O a Vodafone, no debería decir marcas, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, el trabajo garantizado puede también significar eso, ¿no? Hacer cosas que de verdad importan. Pero bueno, nada más. Sí. Sí, es otro tipo de concepto de producción, sí. No es producir... Perdón, al micro. No es producir llamadas en un call center. Eso no aporta ningún valor a la sociedad, ¿no? Es un gran trabajo. Sí. Sí. Claro. Claro. Sí, sí. No, dos cosas. Por una parte, respecto a lo que dijiste, José, es verdad que también liberarse del trabajo, ganar tiempo, pero es verdad que también, como todos lo sabéis, el tiempo libre estamos todo el tiempo también trabajando, porque estamos todo el tiempo con nuestros móviles. Entonces, hay que cuidar eso. Y nada, si no, estoy encantada de tener esta charla en los países del sur, porque efectivamente creo que aquí tienen un papel, efectivamente, a lo mejor, que pueden aportar mucho a este debate. Efectivamente, esta relación con el
con la relación entre la vida y el trabajo. Es verdad que los filósofos que he citado, Kant, Hegel, Marx, todos son alemanes. Y en el fondo, es verdad que aquí viene el problema ese de que pensar todo en términos de creación, es decir, de fabricación, en el fondo en términos ya instrumentales, porque a lo mejor sí hay un sesgo, que es un sesgo alemán, y que del cual hay que intentar salir, y aquí estamos haciendo. Brevemente. Tres cositas. Una, yo creo que lo ha recalcado en la última intervención. Indistintamente de la opción que tratemos de implementar para acabar con la desigualdad y con las situaciones de exclusión, que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, separar la dignidad y la utilidad del trabajo remunerado es importante. Con la encuesta aquella que decía de Argentina, lo que demuestra es que está metido en la mentalidad que si no trabajas y te pagan, eres un inútil. Y eso viene por una larga tradición que el capitalismo ha metido en nuestros cerebros, ¿no? Luego, al respecto de lo que decía, y no quería yo hablar de Hannah Arendt, pero me recordó una frase que se utilizaba hasta hace poco. Hay quien trabajaba y quien estaba en sus labores. Lo cual yo creo que explica muy bien cuál era la concepción de trabajo remunerado, no remunerado, y quién eran los que hacían sus labores, o quiénes eran, ¿no? Luego, otro muy importante que Paco ha puesto aquí, él y algunos otros, ¿no? El control democrático. El futuro pasa por el control democrático de la economía, igual que del Estado. Por ejemplo, el Banco Central Europeo, ¿por qué no se está hundiendo? Porque, entre otras cosas, porque no está dirigido por alguien controlado democráticamente, sino porque responde a intereses financieros y de otro tipo. Conforme más lejos está del control democrático, peor. Y los grandes estados están demostrando, la Unión Europea se ha demostrado un instrumento no democrático, ¿no? Y de hecho está haciendo aguas por eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, pensaba en mi factura de la luz, por ejemplo, ¿no? Que es, bueno, en este caso pertenezco a una cooperativa de energía, donde decidimos los precios por votación. ¿Qué es mejor? Una gran empresa pública, estatal, como eran los monopolios estatales franquistas, por ejemplo, pasamos a una privatización de esos monopolios a un oligopolio, y no sería mejor que tuviéramos nosotros la capacidad de autoconsumo y producción y democrático de producción de la energía que fuera favorecido por el Estado, por ejemplo, y apoyado por el Estado. Me parece que esa línea se nos ha ido un poco, pero me parece muy bien que lo haya introducido, porque es que esa vía se nos olvida. Y luego hay quien propone también un Green New Deal. Es decir, evidentemente nadie aquí piensa que vamos a estar así quietecitos y se van a hacer las cosas solas. Eso no cuadra, ¿no? Y efectivamente el ser Green New Deal, pensando en un New Deal tipo el Federal Art Project, porque esos planes quinquenales o el plan Badajoz de Franco, eso que decía, tú ahora vete allí a Badajoz a trabajar, o tú vete a la Siberia a hacer puentes que nadie va a cruzar, eso tampoco tiene sentido. En esa vía yo, por ejemplo, estoy perfectamente de acuerdo, porque además, bueno, creo que es positivo, ¿no? Termina. Hay economistas de la cartera moderna que proponen suprimir el Banco Central. Directamente, no está. Es que es como propuesta radical. Yo, la única cosa que voy a terminar es incentivar la necesidad de estudiar, de pensar y de trabajar con nosotros mismos y en colectivo. Yo creo que cada vez nos cuesta más trabajo encontrar tiempo para pensar. Y cada vez nos da más miedo pensar. Y no soportamos la soledad. No soportamos estar solos delante de una pared o de un espacio y decir, ahora me pongo a trabajar. Yo ahí creo que merece la pena volver a cosas viejas, que eran, pues, en este caso, los círculos de estudio colectivos. Estudiar colectivamente cosas, verse semanalmente para estudiar cosas, para comentar cosas. No solo estoy hablando de política, o de círculos políticos, o de células, o de agrupaciones. Estoy hablando de cosas que se pueden hacer creando un tejido público voluntario y que nos permita ser más sabios, conocer más la realidad.
La teoría monetaria moderna, que no es una panacea de nada, sino que es un esfuerzo para decirnos que se pueden hacer las cosas de otra manera, sirviendo a la mayoría de la sociedad, sobre todo a los sectores populares, a los trabajadores, etcétera. Y si eso no se hace, no es por una cuestión teórica, sino porque hay una estructura de poder que fomenta el neoliberalismo. Es decir, que el neoliberalismo hace ya muchísimos años que se sabe que sus fundamentos teóricos son falsos. Pero eso no importa. Se ve en la crisis que son falsos y que el mercado no tiene capacidad de autorregulación. Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué funciona el neoliberalismo? Porque hay una estructura de poder. Y para cambiar una estructura de poder hay que crear otra estructura de poder y otros poderes. Y yo creo que esa es la importancia de la política que reivindica la teoría monetaria moderna. Es decir, la capacidad que tiene la sociedad democráticamente organizada de usar un instrumento como el dinero y la política económica en torno a él para ayudar a mejorar nuestras condiciones de vida y de trabajo en la perspectiva de una sociedad más justa, democrática e igualitaria. Eso es lo que intenta la teoría monetaria moderna. Quizá los que estamos en eso somos a lo mejor demasiado idealistas y pensamos que se le puede sacar a esa vaca, se le puede sacar toda la leche. Pero yo creo que lo que nos crea esto es fundamentalmente instrumentos para combatir las políticas neoliberales y dar fundamento a políticas alternativas que tienen que ver con los intereses sociales de las personas, ¿no? Yo quería comentar a lo que decías de la economía mixta. Realmente, Rosa Luxemburgo, cuando estudió los esquemas de reproducción de Marx, se preguntó que de dónde salían los beneficios para el conjunto de los capitalistas de este sistema. Y es que realmente el capitalismo no tiene mecanismos endógenos para hallar beneficios en conjunto como clase para los capitalistas. Había que ir a buscar fuera un agente externo, ampliar los mercados que no eran capitalistas, ampliando el capitalismo a través del imperialismo para que el capitalismo pudiese crecer. Kalecki dijo que ese agente externo, artificial, lo llamó artificial, podría ser el gasto del Estado, el gasto público. Y por ahí creemos que podemos ir también la teoría monetaria moderna como enlace con el marxismo. De hecho, a lo que quiero llegar es que el capitalismo, el mercado y el Estado es una falsa dicotomía que se explica, o sea, se abstraen del Estado en los modelos económicos simplemente por ideología, porque siempre han estado juntos. El superávit del sector privado es el déficit público, no puede ser de otra forma. La historia del trueque, de cómo se creó el dinero, cómo empezamos a usar los metales preciosos y demás, es una mentira de un idealismo individualista de Adam Smith. El dinero surgió a través de las sanciones, la planificación y la imposición de estructuras centrales, ¿vale? Esto quiere decir que nosotros proponemos una economía mixta. Se puede decir que sí. De hecho, no hay otra forma de que esto funcione y el capitalismo, el sector privado, saque beneficios para poder seguir haciendo su función. Si lo dejamos todo al mercado, el mercado no da de sí, ¿vale? Tiene que buscar siempre un agente externo y nosotros lo que proponemos y decimos es que el sector público, el Estado soberano, como monopolista de moneda, puede hacer todo lo que quiera, definir qué es el trabajo, en qué invertir y además dar los ingresos y beneficios que el sector privado pide. Simplemente, ¿vale? Ángel. Bien, bueno, teníamos pensado hacer un pequeño trabajo de relatoría ahora. Yo quizá, teniendo en cuenta la hora que es y que yo creo que el debate por sí mismo se explica, no hace falta grandes resúmenes, voy a aprovechar el turno para primero agradecer a la red de teoría monetaria moderna que se pusiera en contacto con nosotros, con La Grieta, para
conjuntamente hacer este acto, muy en la línea de lo que estaba comentando ahora Manolo Monereo. La Grieta es una iniciativa de reflexión y de propuesta social y política y bueno, estamos encantados de trabajar ahora con esta red, que yo creo que nos ha aportado elementos muy interesantes, que nosotros desarrollaremos en nuestro ámbito. La Grieta queremos seguir con una línea específica de cómo satisfacer los derechos básicos de la gente. O sea, un día haremos cosas sobre renta básica y haremos sobre reparto de trabajo. O sea, esta es una línea que queremos impulsar y que hoy ha empezado magníficamente, no podía empezar mejor con esta red, que nosotros, vuelvo a insistir, le agradecemos mucho su propuesta de hacer este acto conjuntamente. En ese sentido, mejor que hacer la relatoría ahora, me parecería innecesario. Lo que sí que vamos a hacer es elaborar un pequeño documento que sintetice las claves y los consensos. Bueno, no hay realmente consenso. Básicamente se han matizado, ¿no? O sea, la cuestión de las economías cooperativas y la comunidad como sujeto también, o sea, que la comunidad como sujeto sea reconstruida y no sea asfixiada entre el Estado y el mercado. Esta reorientación que a mí me ha recordado mucho a la economía del bien común, cuando hablaba de cómo se podía, o sea, que hay otra conexión con otra de las nuevas corrientes de reflexión, en el sentido que se pueden determinar a partir de valores las prioridades económicas, no siguiendo lógica de mercado, sino a partir de determinados valores que se establecen democráticamente. La economía del bien común lo que hace es restringir la rentabilidad económica, orientándola, dirigiéndola por ciertos aspectos. Claro, pero determina una serie de valores que orienten la economía. Y en el fondo, este sistema de trabajo garantizado, puede haber diferencias, pero yo creo que hay conexiones, aunque son cosas distintas, soy consciente de ello. En cualquier caso, agradeceros la asistencia y comentar eso, que haremos público un documento y abriremos un proceso de participación en la red para finalmente establecer una serie de propuestas. A nosotros nos gusta siempre que nuestros procesos de reflexión concluyan con propuestas para quien quiera usarlas. Dice que nosotros somos un espacio de debate y de trabajo, pero no somos un espacio de acción política, aunque bueno, el debate y el trabajo no es poca acción, pero quiero decir que nuestra intención es que todos los procesos concluyan en propuestas para que bueno, los actores sociales que quieran, en un tiempo que creemos todavía abierto y muy convulso, pues sean utilizados, ¿no? La Grieta nace un poco de esa necesidad en este momento vertiginoso político que hemos tenido de pararnos a reflexionar sobre las cosas. Así que bueno, agradeceros vuestra asistencia, particularmente a la red, como decía, por su ofrecimiento y esperamos que nos veamos en otro momento, ¿no?